La Nota Christmas Sessions, la Navidad que te mueve sin parar. Muy buenos días, oyentes de la Nota 95.7 FM, aquellos que nos ven también en Coral 39 y nuestro canal de YouTube. Una sesión más de nuestro programa La Nota Christmas Session. Muy buenos días, Starly. Buen día, Catherine. Sean todos bienvenidos. Espero que hayan pasado una feliz, rica y hermosa Navidad. Aquí en otra sesión más de la Nota Christmas. Momento de saludar al señor Voss. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi gente hermosa de la 95.7 y los presentes aquí en cabina. Agradecido nuevamente de estar aquí en la Nota Christmas Session. ¿Sabías, Julio, que te tengo un tocayo hoy? Pero un tocayo muy interesante, de ¿Cómo verdad así? que sí. Starling, ¿sabes un poquito de él? A ver, Cuéntame, ¿qué invitado ¿te sorprendo? tenemos? Sí, cuéntame. Tenemos acá a Julio César Sánchez Medina. Él es un gran terapeuta familiar y de pareja, con especialidad en afrontar el duelo, en problemas literalmente vinculados a la sexualidad y demás. Y hoy estaremos hablando de cómo esas familias que lamentablemente no tendrán a su pariente en la mesa para cenar o para escuchar las 12 campanadas este año, cómo pueden ellos enfrentar o afrontar este duelo en esta temporada tan festiva. Contrario a lo que se espera, estas personas estarán tristes. Un tema realmente emotivo, esencial y necesario. Muy buenos días, Julio, y bienvenido a la cabina de La Nota. Muchas gracias, Catherine, por la invitación y por la buena presentación. Muchas gracias, Stalin, a ti por la bienvenida que me diste bien calurosa allá afuera. Un placer para mí estar con ustedes y compartir y hablar de este tema tan importante, que creo que es como una especie de contradicción cultural, ¿verdad? Porque se supone, como mencionas tú, Catherine, que la Navidad es un espacio de alegría, de confort y de estar en unidad familiar, pero hay gente que no lo vive así en lo absoluto, sino todo lo contrario. Claro. Triste, aislado. Y una cosa es estar aislado y otra cosa es estar completamente solitario. Bien, porque yo puedo estar lejos en un espacio físico, pero hay gente que no solamente está lejos en un espacio físico, sino que físicamente no tiene nadie cerca o psicológicamente se siente que está solo, aunque esté rodeado de personas, sin estar aislado. Así de grande es la amalgama de la mente humana. ¿Y cómo pueden estas personas que perdieron un familiar durante el año afrontar esta situación tan compleja, este duelo? Llega Navidad y no vamos a hacer, digamos, que la dinámica que hacíamos de costumbre porque no estás presente, no vas a salir en la fotografía familiar, no vamos a compartir esa copa de vino y a bailarnos un merenguito. Sí, claro. ¿Cómo recordamos a esta persona y comenzamos a llorar? El alma se nos encoge, o sea, ¿cómo enfrentar esta situación? Ok, mira, muy buena tu pregunta. Yo creo que lo primero que hay que iniciar para explicar esto, con el permiso de ambos, es intentar comprender que el duelo, ¿verdad? Porque lo que pasa es que el duelo como concepto se ha popularizado mucho en el populismo dominicano. Claro. Entonces, el duelo por sí solo es un concepto que se liga a una patología, sin embargo, no necesariamente todos los procesos de duelos son patológicos. Y no, el duelo no es algo exclusivo de la pérdida de un familiar, sino en la pérdida de un objeto. Y utilizo la palabra objeto de forma intencional, haciendo referencia tanto a lo material como a lo vívido, o sea, un ser humano, una mascota, un trabajo, Un matrimonio. etcétera, etcétera. Entonces, quizás lo patológico ya es algo que se incorpora dentro de cierto tipo de criterios, bien, que tiene que ver con plazo de tiempo, que ya el afrontamiento de ese duelo no es algo exclusivo de quizás una recomendación prudente dentro del espacio de cabina, sino también de un acompañamiento médico en su defecto, que eso es algo al parte. Eso es, quizás la forma en la que podemos comprender el duelo es el resultado de perder algo. Bien, entonces... Exacto. De manera sí, simple. exacto, de forma simple es así. Y se inicia entonces en este concepto que tú estás explicando, Catherine, que es el enfrentamiento de una primera vez de algo que usualmente es de una forma, pero ya no va a ser así. Y marca el inicio de que nunca más va a volver a ser así. O sea, por ejemplo, increíblemente, en consulta yo tengo 3 casos que iniciaron ahora, que tiene que ver con muerte materna. Oh. Bien. Entonces, bien doloroso. Principalmente porque en la cultura dominicana la madre es un símbolo extremadamente importante. Claro. Entonces, es increíble cómo convergen los discursos en sintonía, porque me dice una persona, son gente que no se conocen entre sí, ¿y qué yo voy a hacer ahora en la mesa cuando el espacio esté vacío? Y es el detalle, o sea, es tu primera velada de Navidad,
y el espacio está vacío. Y ese día se marca el inicio de que todas las navidades ese espacio va a estar vacío. Entonces, parte del proceso es integrar todo lo que tú comentaste que se visualiza como algo negativo, que es la tristeza, el llanto, la desesperación, como parte de un proceso natural de adaptación del ser humano hacia la pérdida. Entonces, mi recomendación principal para las personas, aparte de que la mejor herramienta para lidiar con lo atípico, con lo que se visualiza como algo atípico, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ser atípico, como algo doloroso, es el conocimiento. Y es investigar sobre qué es el duelo y qué se espera de él. Y lo segundo es tener paciencia y huir de la desesperación. Ok. Porque la idea de la desesperación es lo que provoca que tomamos acciones reactivas ante cierto tipo de situaciones que empeoran el escenario. Por ejemplo, yo estaba hablando con una de las personas que comenté en inicio, ¿verdad? Y yo le decía a él, y lo más complicado que tú vas a tener va a ser el que tú te sientas mal cuando tú veas que la silla de tu mamá te vacía y tú quieres un momento y la gente no lo entienda. Y te diga, mira, qué descortés es fulanito que en medio de la cena se paró y nos dejó solo. Sí. Entonces, como la cultura dominicana en términos familiares es muy floresta, va a estar el que va a pensar eso, se lo va a quedar dentro, ¿verdad? Ujú. Y va a estar el que lo va a verbalizar hacia afuera, con una Exacto. intención de hacer un llamado de atención. Sí. Y va a depender mucho el cómo se puede generar, se gestará ese escenario, si es más llevadero o no, con cómo el paciente medio va a reaccionar. Porque, por ejemplo, el paciente me puede reaccionar diciéndote, tú lo crees un incomprensivo porque tú sabes que mi mamá pereció y me duele ver. Pero también él puede responder para atrás diciendo, mira, disculpe que no me siento bien. Exacto. Y por eso me retiré. Que ese sería, por ejemplo, mira la expresión que tú tuviste como exacto. Ese sería el comportamiento correcto. Claro. El problema es que dentro del escenario de la desesperación es difícil llegar a esa Sí, conclusión. sí, sí, Exacto. sí. Y eso es lo que complejiza llevar el duelo. Ujú. Entonces, retomando para responder con claridad lo que tú me comentaste, conocimiento sobre el duelo, o sea, indagar y no caer en la desesperación. Esas son mis mejores recomendaciones para que una persona pueda lidiar con el duelo en esta época de Navidad. Y claro, el más importante y el acompañamiento terapéutico en caso de que sea necesario. Porque vuelvo y digo, aquí todos los días, y suena triste, ¿verdad? Muere gente. O sea, alguien se queda sin algún familiar y no todo el mundo va a terapia. Y aunque mucha gente quizá lo necesita, no necesariamente va a terapia. Pero también hay mucha gente que no lo necesita, no va a terapia y se reincorpora a su vida. Porque el duelo es un proceso natural, o sea, una consecuencia de la pérdida de. Pero ante todo, no caer en la desesperación y estudiar sobre el tema. Es la mejor recomendación para lidiar con el duelo en esta fecha y en cualquier otra. Julio, es muy fácil decirlo a veces Claro. y es muy difícil vivirlo, sobre todo cuando estamos hablando de pérdidas irreemplazables. Exactamente. Porque yo puedo perder un trabajo, pero puedo conseguir otro trabajo, incluso hasta mejor. Ujú. Pero una persona que pierde a su madre, mañana no va a tener otra madre. Exactamente. Entonces, ¿cómo debe afrontar a alguien específicamente en una pérdida humana? Ujú. Porque hablamos de que hay diferentes tipos de pérdidas, Ujú. incluso de objetos, material e inmaterial. Pero esa persona que pierde, vamos a decir, a sus padres, Sí, claro. evidentemente, sobre todo si vivía con esas personas, si hay un apego emocional, ¿qué debe hacer? Obviamente ir a terapia, Sí. pero ¿qué debe hacer en su diario vivir para entonces entender de que esto es un proceso natural, pero aceptar lo irreparable? Sí, claro. Y qué bueno que tú iniciaste con ese enunciado, Starling, de es fácil de decir, pero es difícil en términos prácticos. Yo siempre le digo a los pacientes míos y cuando imparto docencia que el terapeuta tiene una posición cómoda dentro del espacio terapéutico porque es como un dirigente que describe lo que se va a hacer fuera del espacio terapéutico, pero quien tiene el arma y anda caminando es quien uno acompaña en el proceso, paciente. ¿verdad? El que va disparando ahí, y no es lo mismo, estamos aquí haciendo los planos y yo te digo, mira, ahí quizá el otro va a responder bien si tú le respondes de la manera cordial que hablamos ahorita, y si no responde bien, aún tú siendo cordial, Exacto. ahí es donde está el detalle. Entonces, con respecto a qué hacer para una pérdida humana, dentro y fuera de este espacio navideño, bien, lo normal es, y quizás lo más crudo del inicio de mi discurso, es que la vida va a seguir. Bien, entonces la naturaleza de que esa vida va a seguir es que van a comenzar a aparecer interacciones en tu vida que tienen que ver alrededor de esa persona. Y tú vas a tener que decidir si afrontar esa interacción o no. Vamos a suponer que Starling, tú eres, yo no lo quiero, tú tienes la pérdida de una madre o un ser querido, ¿verdad? Con el que tú interactúas a diario. Y
ese ser querido tiene un rol fundamental en tu dinámica diaria. Desde hacerte el desayuno, hasta darte una bola, o hasta decirte el buenos días. Ujú. Tú te vas a parar en la mañana ese día y no vas a estar tu desayuno hecho. Y entonces te va a tener que tocar a ti hacer el desayuno. La pregunta es, ¿tú te vas a permitir hacer el desayuno? Y asumir el rol que implica hacer ese desayuno, el dolor que implica hacer ese acto. Sí. Ay, Dios. Y es algo sencillo, porque un desayuno, te dirá, ¿verdad? Y el que está afuera que no lo entiende, que también está en la familia, entonces, coño, pero tu desayuno, viejo, no tan complicado. Sí, exacto. Es un Exacto. desayuno, pero es complicado porque es un símbolo de pérdida. Claro. Entonces, ¿dónde es que viene el enriquecimiento? Que es la recomendación ahí, donde tú puedes ser parte del equipo que es comprensivo contigo mismo. Y ese día tú puedes decidir hacer el desayuno y mañana no hacerlo y comprarte un sándwich enfrente. Es tú tener la paciencia de estar en el equipo de la comprensión, no en el que te obliga a aceptar la pérdida, porque es tu ritmo, es tu pérdida. No la pérdida del que está afuera, que quizá le duele menos que a mí, o no Exacto. le duele en absoluto. O no le duele. Que ahí es donde llegan los peores escenarios, como por ejemplo, somos varios y yo soy el afectado, somos una familia de 3, ¿verdad? Y se murió Julio, que es el boss allá. Ujú. Dios quiera, ¿verdad? No te mueras, viejo. Y Starling lo está llevando súper bien, pero Catherine lo está llevando súper mal. Y yo lo estoy llevando a medias. Ujú. Y Catherine comienza a decir, pero yo que Julio y Starling no lo llevan tan mal la pérdida del boss. Y entonces comienza a autorrecriminarse de por qué ella lo está haciendo tan lento. Pero ese es el detalle. Tú estás llevando tu duelo. Yo estoy llevando mi duelo. Ella está llevando el suyo. Son individuales. Me surge la duda. Hay que ir despacio. Exacto. Esa es la recomendación. Y hablando de duelo, ¿no? Ujú. Y vamos a salir un poquito de la madre y del padre. Ujú. Vamos a algo más, digamos, no es más íntimo, algo normal, el matrimonio. ¿Cuánto tiempo tiene que tardar una persona para superar ese divorcio? Si ya me fui de la casa y tengo 3 o 4 años que no convivo contigo, pero todavía me duele el hecho de que no funcionó. ¿Es normal? ¿Cómo debo superarlo? O sea, hablemos un poquito de eso. Sí, claro. Porque muchas veces nos guardamos las cosas, y lo digo porque yo como periodista diariamente tengo que estar ligada con personas, hacer reportajes, entrevistas y demás, y me he encontrado con este tipo de casos. Sí. Y yo misma no sé cómo, porque esa no es mi área no es esa, lamentablemente. No sé qué respuesta darle a un testigo como este. O sea, Catherine, ¿qué hago? Ya tengo 3 años, 4 años y no logro superar esto, no logro dejar de pensar en que no funcionó. Sí, claro. Muy buena tu pregunta y muy acertada, porque como es algo que no es exclusivamente problemático de la Navidad, sino de años, Sí. vamos a presentar 2 escenarios. Vamos a presentar el escenario ideal, que es el que tú describes, de tengo 4 años que salí del matrimonio, pero no dejo de pensar Ujú. en el matrimonio, ¿verdad? Y vamos a pensar en este otro escenario, que es, yo tengo 4 años de salir del matrimonio, pero no ha dejado de existir una interacción romántica con esta persona. Es Ok. verdad, no estamos juntos, Ajá, pero hay un intercambio romántico entre esta persona que yo, que se da esporádicamente. ok. Cada cierta semana, cada ciertos meses, cada cierta cantidad de meses. Este escenario explica mejor el por qué tú no te puedes salir que a un aspecto individual. Ok. Bien, no sé si, porque, por ejemplo, Ok. hay gente que entiende que no puede salir de relaciones porque tiene algún tipo de déficit personal y saca de él por medio el que está interactuando con la otra persona. Ujú. Y a veces eso provoca que la gente se presione mucho de cómo puede cambiar. Entonces, vamos al escenario B, que es interacciones. Si ese matrimonio dio fruto, hijos. Ay, Bien. es peor la cosa. Y mira que no he vivido eso, Bien, bueno, pero me porque- imagino que es peor aún. Exacto, porque tú te obliga Ujú. a tú tener que interaccionar una interacción. porque Sí. tú quieres un buen padre. Ujú. O quizá, aunque tú no quieras un buen padre, la ley te obliga a que tú tengas algún tipo de régimen de visita o de manutención. Ujú. Bien, y tú cumples con la ley porque tú no quieres recibir la sanción de lo que implica la ausencia. Pero vamos a suponer que tú lo haces porque tú quieres ser un buen padre o Ujú. una buena madre. Bien, que en términos estadísticos usualmente es el papá que sale del espacio del hogar Exacto. y porque Estadísticamente, el Sí. niño queda con la madre. exacto, pero protocolarmente es así cuando un infante no supera los 8 años, creo que Ajá. los 8 o 10 años. O sea, Ajá. legalmente está establecido que se queda con la madre y el padre sale. Ujú. Bien, que eso es algo que provoca sistémicamente la monoparentalidad, donde nada más es la madre la figura Exacto. principal. Ujú. Mm. Pero por un lema de ley. Sí, exacto. Sí. Sí, pero también hay un tema de sinvergüencería de por medio. O sea, una cosa no quita la otra. Sí. Entonces vamos a este escenario. Aquí está aquí, ¿verdad? Y está en esta interacción y están los niños. Pero vamos a suponer que está todavía el proceso de divorcio porque no se ha podido terminar el proceso de división. Ujú. Porque tú estás peleando porque tú quieres otra cosa y yo entiendo que es injusto. Ya eso es otro proceso que implica que tengamos otra interacción. Entonces, esas interacciones provocan que de alguna forma tú y yo tengamos cercanía y contacto
y que yo vea cada cierto tiempo y remueva y tenga nostalgia sobre algo que ya yo no voy a tener. Bien. Ujú. Por ejemplo, vamos a suponer que tú y yo estamos juntos y nos separamos y nuestra hija o hija no ha cumplido los 2 años. Y tú subes un video el día de su cumpleaños con una bicicleta que yo le regalé, ¿verdad? Que yo le regalé, pero que tú eres la que la estás usando con él. Y quizás mi propósito de vida era, yo sé quién monte a mi hijo primero en la bicicleta y lo lleve. Y me tocó verlo de un estado en un dispositivo electrónico. Oh, No sé, tú ves, Dios. la gente a veces infravalora el impacto emocional que pueden tener ciertos momentos en la vida. Claro. Pero cada uno lo vive de forma individual. Todo eso incide en que la persona pasen 4, 5, 6, 10 años Ujú. y siga conectado con la otra Y persona. en el caso de que no haya hijos, por ejemplo. No, es que simplemente se dan otros factores. Vamos a suponer que no hay hijos, es verdad, pero hay otro tipo de interacción. Vamos a suponer que tú y yo somos pareja y escribimos una nota que dentro de 5 años nos vamos a comprar la casa. Pero nos separamos los dos. Pasan 3 y yo recuerdo ese San Valentín donde escribimos esa carta, donde tú y yo dijimos que 5 años vamos a tener una casa. Y yo dije, wow, hoy esa casa, y dije que fue una casa que nosotros vimos, y le pasó por el frente en el vehículo. Hoy esa casa hubiera podido ser de nosotros. No sé si me debe entender. Ujú, Y la claro. gente tiene nostalgia y le afecta y provoca que se reenganche o repiense. Y entonces vamos a hablar del plano A, que es el que la mayoría de gente piensa que es, pero no el que más se da. Que es que no hay ningún tipo de interacción de por medio y la gente simplemente tiene un desperfecto personal que provoca que piensen eso. Hay gente que viene con un historial de por medio de como de relatividad de cómo pensar en el mundo. Ok. Y usualmente esa forma relativa de cómo pensar el mundo incide mucho en como si fuera que tuviéramos un sedazo en el cerebro Ujú. y cómo percibimos las cosas. Hay gente que viene con un historial de abandono, que suele percibir las cosas, aunque no hay un abandono en edades adultas, figurativamente hablando, pero por la historia que yo tengo a cargo, de que a mí siempre me abandonan, el divorcio, aunque fui yo que provoqué cuando yo soy el motivo de la separación, yo lo percibo como que a mí me abandonaron, como que tú me dejaste. Bien, entonces, eso es un dolor constante, que cada cierto tiempo yo lo rememoro porque hay otras cosas que me pueden conectar con la idea del abandono. Una película que estoy viendo donde dos gente se dejen, Ay, ay, ay. un hombre que destruye su matrimonio en caso de que la razón de la separación fue que un hombre fue infiel y destruyó el matrimonio, o viceversa. Bien, son elementos que de alguna forma inciden en que yo vuelva y reviva la idea de que yo pasé por eso o estoy pasando por eso. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente en sentido global infravalora mucho el impacto del pensamiento. Y cuando tú tienes una idea, y cuando tú generas una idea completamente irreal de lo que de verdad está pasando, eso no cambia el hecho del impacto emocional que tiene. O sea, si de aquí a ahora yo cometo un error en la entrevista y se hace un meme viral y yo comienzo a interpretar eso como que ese va a ser el fracaso de mi carrera, yo me voy a sentir como que de verdad este es el fracaso de mi carrera. Aunque O sea, no lo sea. Aunque no lo sea, Aunque no aunque lo yo no lo esté viviendo, aunque quizás ese meme va a ser el terapeuta más popular del mundo y ahora mi agenda va a estar llena. No sé si me debe entender. Pero la primera impresión que me deja es que yo voy a fracasar con mi pareja y yo comienzo con mi carrera. Y yo comienzo a pensar, ¿y ahora cómo yo voy a pagar el colegio de mi hija? ¿Cómo yo voy a seguir con los planes de vida que yo tenía? Y todo eso yo lo vivo. Todo eso, aunque no esté pasando, Ujú. yo lo vivo. Y lo Y interioriza. lo internaliza y lo siento emocionalmente. Y me da, como decimos, me da una vaina, como dice el buen dominicano. Ujú. Y ese tipo de fenómenos sucede cuando la gente se separa, aún hayan pasado 4 o 5 años. ¿Y lograría esa persona, tendría posibilidad de tener otra relación? Sí, claro, con el proceso terapéutico adecuado y la permisividad de cambio que tiene que tener la persona. Porque, por ejemplo, en consulta es muy común que la gente interprete que lo que está haciendo correcto es lo malo. Por ejemplo, vamos a volver al escenario. Ok. Yo estoy lejos, bien, pero yo entiendo, que me pasa mucho en consulta, que yo no debo de bloquearte, porque eso es síntoma de debilidad. O todo lo contrario. ¿Cómo así? Pero lo que se supone que es sanidad es que yo te vea y no me pase nada. Sí, Exacto. compañero, pero usted está recién dejado. Ah. Usted no puede tratarse como que usted está recuperado. No sé si me doy a entender. Claro. Ajá. Que ese es el error que comete mucha gente, que hay gente que visualiza cómo tiene que ser el cambio, entonces quiere actuar en el cambio y entiende que actuar en el cambio es la recuperación y no la recuperación. Ese es el resultado. El proceso es otra historia. O sea, el tú bloquear, el tú quizá dejar de confraternizar con cierto grupo de amigos que quizá en un inicio eran tuyos, Ujú. pues, pero tú estás luchando con la idea, pero ¿por qué yo tengo que dejar a mis amigos? Son los primeros. Porque ahora esos amigos tuyos se juntan con esa persona también. Y para tú no decirle a los amigos tuyos, no, mira, ya yo no quiero dejar a ese amigo, es mejor que tú le dejes decir que tú quieres ir a ese grupo, ese coro un momento y quedarte fuera. ¿Por qué? Porque es parte de tu recuperación. Y no tiene que ver
que ahí es donde está la interpretación de la gente, que tú como persona tienes una debilidad, tú estás pasando una situación. Sí. Y aunque tú tengas una debilidad, tú también puedes superarla. El detalle está en aceptar que tienes la debilidad, aceptar que tienes el problema, aceptar que tú tuviste la pérdida, aceptarlo. Y voy a citar, para cerrar ya con la respuesta, que siento que ha sido muy longeva, Carl Rogers, que es uno de los terapeutas más influyentes en la historia de la psicología a nivel global, dice que de las únicas emociones que uno se puede hacer cargo son de las que uno se permite sentir. Mientras tú no te permitas sentir una emoción, tú vas a actuar como que no estás. Y no hay nada más complicado que actuar como que tú eres tú. Cuando tú sabes que tú no estás siendo tú. Cuando tú Oh, sabes que mira. Eso sí es complicado. Me han reconfigurado el cerebro aquí. Sí, sí, sí. No. Y quiero mantenerme en el tema porque es muy interesante. Tú estabas hablando de los dos escenarios, pero hay un escenario, que es el escenario A, que resulta interesante. Entonces, al final, esa persona tiene que cortar todo vínculo. Bueno, vamos a ver, porque si tiene hijos no puede... No. No, en el caso de En que el no caso tenga de que no hijos. tenga. sí, en su defecto, si así lo desea, puede cortar todo vínculo. ¿Y qué pasa entonces cuando mis amigos se encariñaron con ellos? O vamos a quitar amigos. Mi familia se encariñó con él o ella, ¿verdad? Sí, claro. En cualquiera de los dos casos. ¿Qué hago yo? Porque imagínate. Explicar, mira, si Julio viene aquí, por favor dime, para yo no venir. Ya. Radical. Sí, pero ahí, tú ves esa sensación que tú tuviste, coño, yo voy a tener que hacer eso. Eso es lo que le pasa a la gente. Que no quiere hacerlo. Es que no quiere hacerlo. Es que hay que Y hacerlo. debe hacerlo para recuperarse. Y la naturaleza de recuperarse es permitir también ir al proceso terapéutico y entender por qué para mí es tan difícil hacerlo. Pero no pretender que va a entender por qué es tan difícil hacerlo mientras yo te sigo viendo la cara. Ahí sentado comiendo en el plato que antes yo te servía porque tú eras mi pareja. No sé si me voy a entender lo que quiero decir. Entonces hay Tiene que permitir sentido. tener tiempo. La gente se recupera y la gente sí puede entrar a un estatus donde puede convivir con esta otra persona sin haber ningún tipo de problema en el espacio, por ejemplo. Pero se tiene que dar el tiempo. Por ejemplo. Sí. Sí, pero se tiene que Pero dar. tiene que darse el tiempo. Y en ese tiempo tienen que darse los escenarios adecuados para poder recuperarse. ¿Cuáles serían los escenarios adecuados? Estar en un buen proceso terapéutico. Permitirse sentir lo que tiene que sentir. Permitirse comprender lo que tiene que entender. Porque hay mucha gente a veces que, aunque entiende que cometió errores, tiene un ligero jugueteo con la idea de cometer un error. Como, por ejemplo, hay gente que te dice, sí, yo sé que yo lo hice mal, pero recuerda que yo lo hice porque tú hiciste. Ah, Y no, y el escenario fue que tú lo hiciste mal. Justificando. Aunque otra persona provocó en ti algo. Pero recordemos que el otro haga una acción sobre mí no significa que el otro tiene control sobre el comportamiento que va a tener sobre mí. Yo puedo decidir cómo responder. Que a veces no tengo ese control, es una historia aparte, pero no tener ese control es responsabilidad mía, no responsabilidad del otro. Y ahí viene la segunda parte de ese comentario que tú acabas de decir. Porque dices, yo lo hice porque tú me provocaste. Ujú. Entonces trato de culparte a ti Sí, exacto. porque yo lo hice porque tú... Ahora, cuando el sentimiento es viceversa, esa persona lo hizo por mi culpa, porque yo lo provoqué, porque yo hice tal cosa. La misma teoría de fuerza. Yo, por ejemplo, yo puedo ser responsable de que tú, Starling, me haya provocado que tú te enfurecieras y por eso tú me gritaste. Bien, yo soy responsable de las acciones que yo hice y cómo esas acciones reaccionaron en ti, que fue que tú te molestaste. Pero tú fuiste el que decidiste gritar. No fui yo, no sé si me doy a entender. Sí, es verdad, mira, yo lo hice mal. Y claro, cualquier persona en un escenario donde estuviéramos haciendo eso, se molestaría. Pero de allá que tú me hayas gritado, eso fuiste tú que lo decidiste. Y tú, no, porque no tenía el control, exacto. Tú no tuviste el control, no yo. Y aunque yo lo diga con esta sonrisa, quizás esta cínica, es la realidad. O sea, eres tú el que no está teniendo el control de la ira que provocó que tú decidieras gritarme. límites. Aunque fui yo que te molesté, que te provoqué para que tú te enojaras. Haya sido intencional o no. Sí, haya sido intencional o no el acto. Bien. Y ahí donde ese proceso tú vas a entender, de aquí a aquí es mío y de aquí para allá es tuyo. Exacto. Y de aquí para allá no tiene que ver con de allá para acá. Ujú. Bien, tú decidiste hacer eso y porque tú me gritaste, no significa que yo no tengo valor. Que hay mucha gente que en el feedback para atrás introyecta, ¿verdad? Como que hace suyo la razón de por qué el otro le grita. El otro le grita, no, porque tú no sirves. Entonces, lo que se mete en mí es que tú me estás gritando porque yo no sirvo. Pero no tiene nada que ver. Tú sirves. El otro, pues, en su reacción emocional, ha verbalizado que tú no sirves. Molesto. Pero tú sí sirves como persona. Todos tenemos valor. Quizá no seremos importantes, pero todos tenemos valor. Y eso tiene que quedar escrito en piedra. Las banderitas rojas. Es una palabrita que a mí me llama mucho la atención. Miren que estoy hoy vestida de roja. Red flag. Ay. Hablemos de eso. ¿Cómo identificarlas para elegir bien pareja?
Bueno, qué bueno que tú pones ese tema. Porque Pasamos de duelo a pareja. Sí, sí. No, pero está perfecto. No, porque iba dada la naturaleza de esta época, que mucha Sí. gente le gusta reconciliarse con quien gente no debe. Pero... Ay, 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 mucha gente... ¡Espérate! ay. Porque vamos a revivir Es ese el corte, momento. es el corte de Vamos Instagram. a revivir ese momento. Que en esta época hay mucha gente que le da por reconciliarse con gente que no debe. Uy. Y cae en las trampas de vamos a tener otra Navidad sin estar juntos. Piensa en el muchacho, en la muchacha. ¿Qué pensará tu familia? Sí, Y son pequeñas, sí, tú sabes, como trampa de oso, que te la ponen ahí bien al descubierto y, ¡tac! Y te agarran. No, Red flags. Julio. Ay. Sí, no. Mira, antes de hablar de las red flags, a mí me gustaría comentar algo, que es que yo he notado mucho en consulta que la mayoría tiene la capacidad de ver las red flags. Ujú. Eso está mal. O hay algo que no me cuadra, ¿verdad? Aunque no logran describir con claridad qué es lo que no le cuadra, hay como una sensación. Y yo lo que quiero invitar a la gente, que cuando tengan esa sensación, no la ignoren. Porque yo lo que noto es que la gente ignora como el sentido de supervivencia, como eso se ve como peligroso. ¿Y no será porque está enamorado o enamorada? Sí, no está bien la razón de por qué lo haga, es que no lo ignore, porque lo está sintiendo. Lo que quiero tratar de invitar es que no se anule. Por ejemplo, yo estoy casado y mi pareja hace cosas y yo digo, te voy a dar un pecozón haciendo eso, muy loca, deja de tirar la ropa ahí, acá a lo otro. Y yo estoy enamorado de mi esposa, pero eso no quita el hecho de que a mí me moleste, por ejemplo, que yo vaya caminando y una blusa que ella tenga, que sea una tela determinada, yo la pise, me rebale y me caiga. Yo me voy a molestar. Ujú. Entonces, por estar enamorado, yo no puedo dejar de decirle a mi pareja que deje de tirar eso en el piso, porque eso provocó que yo me cayera y casi me parta la cabeza. Ujú. Bien. Entonces, sí. Y a veces, no solamente que está enamorado, a veces la gente se justifica el por qué no lo dice. No, quizá esto es algo de momento, porque estamos iniciando. Después, más adelante, se va a reparar. Que eso es un nefasto error. Y hago la acotación porque la experiencia que yo tengo como persona y como terapeuta es que en la época de enamoramiento la gente intenta ser lo más buena persona Claro. Ujú. para engatusar al otro. Entonces, Sí. cuando una gente en esta etapa comete un error que se ve como muy, muy fatídico, tú sabes, tú dices, qué extraño, porque se supone que esta es la etapa donde las cosas deberían, como la gente debería estar haciendo el mejor esfuerzo por la cosa también, Sí. porque nos estamos conociendo, apenas tenemos 1 mes, 2 meses, 3 meses, estando juntos. Entonces, yendo a las red flags. Por ejemplo, que creo que en algunos artículos que compartimos hablamos de las red flags en algún momento. Yo creo Sí. que la red flag más notoria que hoy en día podemos ver a nivel social es el tema del control. Lo que pasa es que el tema del control, más que verse como un comportamiento, es algo que tiene que ver con intención. Hay muchos comportamientos. No es porque sí. Hay algo detrás. Sí, siempre, exacto. Por eso es que no podemos adjudicar el control a un comportamiento determinado. Ok. Aunque la única forma en la que podemos ver la intención de alguien es a través de entender su comportamiento. Es a través del comportamiento. ¿Cuál es el canal? Entenderlo. Hay muchos comportamientos románticos que hoy en día se hacen por control. El que yo sé que todo el mundo va a verlo bien. Yo te llevo aquí, yo te traigo allá. Tranquila, yo te voy a buscar y yo te devuelvo. Y hago especial énfasis en el uso del femenino, porque usualmente el comportamiento se da del hombre Hacia la que mujer. va y recoge a la mujer Ujú. y la devuelve para atrás. Y se ve muy bonito y es muy conveniente, ¿verdad? En un Muy país donde caballero hace- él. Sí, claro, y más donde hace tanto calor. Ujú. Pero llega un punto donde realmente tú no te mueves sino por disposición de la persona. No sé, y entonces ya tú, Se construye una Ajá. dependencia de movilidad. de movilidad, pero, o sea, yo antes de conocer a esa persona, yo cogí un Uber o me montaba un carrito público, le pedí a otra persona que me diera una bola. No sé si me va a entender. Ujú. Y ya pareciera que nada más me muevo. Si la otra persona dispone a que yo me movilice. Ujú. Bien, si yo tengo el tiempo para moverte de aquí para allá y de recoger, pues entonces tú sí puedes ir al lugar. Y así se va dando como muy sutil. Y por ejemplo, tú viste lo que tú dijiste, ay, qué caballero. Ujú. Porque la interpretación que se tiene del comportamiento quizás no es un tema de control. Aunque hoy en día es común uno encontrarse con un post que describe este comportamiento como un tema de control. Ahora, yo te puedo decir a ti que quizás no es un tema de control. Quizás de verdad que la persona quiere ser caballero. ¿Y Y cómo, simplemente... cómo lo diferenciamos? Tú sabes, cuando no hay problema en que aunque él no te pueda buscar, tú te puedas mover. Ok. No hay una reacción adversa, negativa, hacia la idea de tu Exacto. poderte mover, porque comprendemos que tú no estás totalmente disponible para mí. Bien, y que yo puedo moverte, y que no pasa nada aunque yo me desplace de un sitio a otro sin que tú te acerques, porque no va a pasar nada malo. Porque usualmente este tipo de comportamientos se hacen vinculados a la percepción de, yo lo hago para protegerte, para que no te pase nada malo. Y ese pase nada malo puede ser desde que te asalten hasta que tú veas una persona que te resulte interesante y tú puedas hablar con esa persona. Epa. Así de limítrofe puede ser el espacio, ¿verdad? Otro comportamiento de red flag, y quiero hacer especial énfasis en lo que está diciendo ahorita.
lo que te va a permitir entender a ti, genuinamente un tema de control, es descubrir la intención de la persona. Porque mucha gente aquí quizá escuchará comentarios que yo haga y diga, coño, hasta eso. Y sí, hasta eso puede ser un comportamiento de control. Por ejemplo, la contabilización de los likes. Las Rayos. fotos. O colocar highlights en Instagram. O la cantidad de seguidores. Bien. Son comportamientos que se hacen, que tienen una intención de control de por medio. Porque, por ejemplo, si yo llegué a tu vida, o viceversa, llegamos a nuestras vidas y entablamos una relación. Y antes de tú y yo conocemos, de entrar en una relación, tú notabas que a mí me daban 12 likes, contando el tuyo. Y de repente aparecen 2 más, recurrentemente. ¿Por qué? Tú ves que hay como una sensación como de, ¿y por qué ahora tú tienes 2 likes? Y tú te pones a contar. Y de eso genera un irte a reclamar. Y yo voy y te reclamo. Y en ese reclamo yo te digo, pues tú tienes que bloquear esas 2. Entonces ya, al final el tema de contar los likes era para yo ver si estaba sucediendo algo que para mí resultara una amenaza. Sospechoso. Bien, ojalá sea sospechoso. Una amenaza de, si yo no corto eso, va a provocar que una persona venga y haga, me quite lo que es mío. ¿Y eso no va asociado a la inseguridad propia de la persona? Sí, claro, porque el control suele ser una expresión de inseguridad. O sea, esa gente que tiene ese control, inclusive hasta los perfiles narcisistas que suelen expresar comportamiento de control, que la sintomatología del narcisista, el patológico, el que está descrito, suele expresarse como una desproporcional actitud de confianza, sobredimensionando sus capacidades, también el resultado de una base de inseguridad. Porque la expresión de esta confianza es que tú no veas lo que está aquí abajo. Exacto. El yo mostrarme cordial es que tú no veas lo que... Porque yo no te puedo decir a ti, no, mira, lo que pasa es que a mí me da miedo que tú veas a alguien en el metro y tú te enamores de él y me dejes a mí. Pues esto va a sonar muy raro, ¿no? Exacto. Claro, Muy claro. Pero evidente. sí, ay, mira, yo lo que quiero acompañarte para que tú no cojas lucha. Tú sabes que eso suena como socialmente más aceptable. Igual no, yo no te estoy contando los likes. Yo nada más estoy viendo que fulanita siempre te da like a ti. Pero para tú darte cuenta que fulanita me da like. Tienes que darme Tú seguimiento. tienes que entrar a los likes y revisarlos. Seguimiento. Tiene que ser mucho. Yo tengo 2 preguntas Adelante. y te la voy a lanzar una a una. Para pasar al siguiente tema, ¿eh? Sí. A ver, ya estamos hablando del tema del control, de los red flags. Yo tengo una teoría sobre los red flags. Cuéntele. Todos tenemos red flags. Sí, seguro. 100%, ¿verdad? Todos, Sí. absolutamente todos. La diferencia radica en que yo pueda subsistir con tus red flags. Por ejemplo, ella tiene unos red flags que no me gustan, entonces yo también tengo. La diferencia va a radicar en que yo puedo vivir mi vida con ella aceptando esos red flags. Es que hay que visualizar, ¿verdad? Porque el entendimiento que tengo con red flags es cosas negativas que te deberían dar a entender que tú deberías salir de la relación. Ahora, Una señal. exacto, una señal como vamos ahí, ¿no? Ahora, todos sí tenemos comportamientos que son desagustos para otros. Bien. Y eso puede ir en una escalada enorme de qué es un comportamiento desagradable para ti o no, porque es un tema de intersubjetividad. O sea, yo pienso que es desagradable ese comportamiento. Si tú me preguntas a mí, más allá de si un comportamiento es desagradable o no, vamos, un capítulo. Si no quedamos en la incisión de los red flags son indicadores para salir de la relación, si aparece uno, tú lo que deberías retirarte de la relación. Ahora, si hay un comportamiento de inconformidad, como por ejemplo, el que yo puse de lo que pasa en mi relación, que a veces mi esposa deja una prenda y yo me rebalo, me caigo. Por ejemplo, yo puedo convivir con eso. Yo no me voy a morir. Claro, Tú ves, sencillo. Eso. Pero yo no dejo de decirle a mi esposa, mira, recoge esa vaina que me caí. No sé si me Exacto. entiendes. Ahora, ¿qué es lo que te va a permitir a ti convivir con una persona que tenga algún tipo de comportamiento desagradable? Que es lo que yo le digo a todas las parejas que yo asisto en consulta, la disposición al cambio. Siempre va a haber algo que me va a desagradar de ti y viceversa. Eso es indudable. ¿Por qué? En todos los ámbitos, Porque laboral, social, familiar. tú y yo iniciamos de una forma y dentro de 2 o 3 años ya yo voy a tener otra y después otra y otra y otra y mis expectativas van a ser otra y no necesariamente tú vayas acorde con eso. Bien. Es la disposición al cambio. Yo ve que mi pareja sí intenta recoger la ropa. Quizás no todos los días no te recogía, pero por lo menos hay una disminución en el yo encontrarme ropa en el piso. Ya es el mejor indicador para tú saber que tú tienes que tener una relación, porque tú sabes lo difícil que tú encontrar una gente que quiera cambiar por ti. Hoy en día. Uf. Y cuando los red flags no atenten contra mi integridad Exacto. física y emocional Ujú, también, porque ya ahí entraría lo que el abuso físico, abuso el físico, abuso emocional. Que en la mayoría de los casos es, como tú comentas que entra, es
progresivo, o sea, es un tanteo hasta que suceda la agresión más notoria. Primero le doy duro a la mesa, o trae una algo, puerta. o no le doy a nada, pero al salir azoto la puerta, tú sabes. Ajá. Pero me voy de que para respirar, para no hacer nada Sí. malo. Pero, Voy violentando primero el espacio y después y te violento ti, a la persona. o violento a objetos cercanos a tu vulnerabilidad, el Ujú. dinero, nuestros hijos, bajo el alegato de son mis hijos. Sí, Ujú. pero tú te lo estás llevando el día de la madre. Exacto, claro, O tú te lo claro. estás llevando el día del padre. Al final de la jornada, esas son acciones violentas hacia mi integridad como persona. Sí es que para mí es importante el tema de yo estar con mis hijos el día del padre. La sí, segunda pregunta. ajá. La segunda pregunta. Los Simpsons Ay, ay, ay. nos han enseñado mucho. Ahí va con los Y Simpsons. sí, señor Boss, cuidado. Hubo un episodio muy específico donde Nelson se está burlando de Bart. Ajá. Le dice una palabra. Ese es el barbucón, ¿verdad? Ajá. Ah, ese mismo ya. Ese mismo. Lisa Simpson le dice, por lo general, las personas que hacen eso solo tratan de ocultar su propia necesidad latente. Sí. Siempre 100% inteligente. de- Bef. Y siempre Sí, inteligente. Lisa es muy inteligente, me recuerda a ti. Ay, gracias. Entonces, regresando al entorno de pareja, Ujú. esa pareja que ejerce control, que siempre dice, tú me estás siendo infiel, probablemente está ocultando su propio... Sí, sí. Proyectando. Por ejemplo, si hay un escenario, exacto, proyectando su un seguridad. espejo, el mirror. Vamos a suponer que, ¿verdad? Porque lo que pasa es que hay un tema de cultural donde la gente dice mucho, algo tuvo que haber hecho él para que ella tuviera esa forma. Sí, Pero- ese comentario. No, porque yo no le doy motivos. Exacto. El dato está en, por ejemplo, si de verdad hubieron, vamos a poner este escenario. Vamos a suponer que de verdad hay razones para tú estar así. De verdad sucedieron hechos. Pero en ese momento que tú reclamando, realmente no está sucediendo nada. Aunque yo te estoy dando razones, tú sigues proyectando tus inseguridades. Lo que pasa es que es más justificable en ese escenario. Ujú. Pero está el hecho de que yo no he hecho nada, nunca he hecho nada, y se da el reclamo de igual manera. Y no hay sospecha, por Y ejemplo, no hay sospecha, nada. o hay una interpretación de cosas que quizá ante los ojos de cualquiera podrían interpretarse como no está pasando nada malo, pero tú le das un giro Entonces esa de que de persona... verdad es una proyección de inseguridad fuerte. No, pero no solo de inseguridad, sino esa persona probablemente se proyecta en ella. O sea, yo Sí, soy claro. infiel Sí, y claro. cualquier cosa que cualquier- tú hagas, para mí es que Pa' mí tú es también tú eres estás siendo infiel. qué sé yo, porque tú estás haciendo... Tú sabes lo que yo he tenido en consulta gente que dice, mire, yo vengo aquí porque yo le estoy siendo infiel a mi esposa, pero yo no estoy viniendo porque le estoy siendo infiel a mi esposa. Yo creo que ella está siendo infiel conmigo. Y tú le preguntas a esa persona por qué está haciendo eso. Y tú dices, lo que pasa es que yo creo que ella vio tal cosa. Y ella no me deja porque ella quiere vengarse. Entonces tiene Lo como- mismo que esa persona Exacto, está tiene haciendo. lo mismo, pero no hay ningún tipo de indicador de que de verdad la pareja lo vio, el celular, y comprobó que hay una infidelidad, y está haciendo un plan marévolo para vengarse. Está aquí. No, En lo la mente que- de la lo persona que que viene a consulta. Lo que me está chocando a mí es el hecho de que él no reconoce, caballero, que usted es un infiel. No, sí, él reconoce. Bueno, sí, lo reconoce, pero Lo que que lo va a cambiar. Exacto. Exacto. tú Ese no es un vas a problema, cambiar. Yo no estoy aquí porque soy infiel. No. Yo sé que yo soy infiel, pero es El un problema es que ella lo sea. Ese es el Exacto. problema, que Ese es ella el lo sea problema. también. Oye, more. Y pueden tener Eso no es un una red actitud- flag también. Pero enorme. sí. Pero horrible. Pero Claro, así. porque la infidelidad, Amiga. la infidelidad al fin y al cabo no está, no sé, la infidelidad al fin y al cabo no se puede excusar de ninguna manera, tanto No. sea hombre o mujer. Tanto sea hombre o mujer. Exacto, Pero es exacto. más, es todavía, yo le colocara como un, ¿sabes? Como y yo sé que yo soy infiel, pero ese no es el problema, porque El problema es que ella lo sea. Prioridades, El ¿eh? problema está- Prioridades. El problema es que esta persona reconoce que es infiel, pero no tiene disposición de cambio. Claro. O sea, la naturaleza de lo que esa persona entiende que tiene que ser una relación. Que yo tengo que seguir siendo infiel y tú tienes que tolerar eso sin ningún tipo de reparo. Pero sí, por ejemplo, al final de la jornada, volviendo con lo que te dije que estamos basando, es una proyección, porque es que como yo tengo una inseguridad que tú me seas infiel, como yo te estoy siendo infiel, yo ando atento a que tú no me seas infiel. Y busco y reviso celular y cosas así. Y se da en consulta que la gente dice, por ejemplo, no pasa nada, pero hay una sospecha de que la persona está siendo infiel. Y tú ves en consulta que se pelean y le dicen, porque fuiste tú el que me pegaste los cuernos, a ti yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué tú me andas revisando el teléfono? Debería ser yo que debería estar revisando el teléfono a ti porque tú me pegaste cuernos la otra vez. No sé si me dejas entender. Y ahí tú te das cuenta que hay como una Hay un especie de- patrón. eso en psicología, en el psicoanálisis se llama neurosis, que yo creo, o sea, yo me creo lo que yo estoy pensando que está pasando. Ay, Dios. Eso es muy Y eso es- peligroso. Y eso es muy común, o sea, yo me creo que lo que yo estoy pensando está pasando en todos los escenarios. Infidelidad, que ya tú no te has interesado en mí, tú estás con otra persona, cualquier cosa. Porque la mente es muy poderosa. La gente infravalora la capacidad de un pensamiento, pero realmente Sí. tú te das cuenta que la mente es poderosa cuando hay gente que aunque sabe que está pensando en algo, actúa como que eso es real.
pero es un pensamiento que está teniendo. Y es consciente porque es un pensamiento que está teniendo. Eso es muy peligroso acá en República Dominicana, en nuestra sociedad. Y común. Perdónenme, pero yo tengo que decirlo, en esta sociedad machista Sí, claro. es muy peligroso porque conversábamos un día, Julio y yo, que ya hay muchos otros trabajos periodísticos juntos, y él me comentaba que ciertamente esto significa una afronta para el hombre típico dominicano. Yo sí puedo ser infiel, pero ella no. Y las consecuencias son estas. Cobardía. ¿Sabes cuáles son las consecuencias? Las estadísticas que ahorita Sí, vamos a decir, tantas mujeres, lamentablemente, Un número más. detrás de cada cifra hay una historia. Sí. Sí, Hay una totalmente. historia humana, y no solamente una historia, hay un patrón repetitivo que nosotros todos somos responsables de eso, y eso Sí. me indigna bastante, Julio, y me gustaría que nos comentaras un poquito de esto para ayudar a nuestra población a pensar claramente. Sí, claro. Y mira, y como me gustaría abrir un poco el campo. Inclusive el hombre que se suicida porque descubre que su pareja le está siendo infiel, aunque él también le está siendo infiel, porque es una vida que se pierde por el hecho de lo que está sucediendo. O sea, yo no te puedo explicar la cantidad de veces que yo me he encontrado con un discurso de un hombre que le es infiel a una mujer. Esa mujer después le es infiel a ese hombre. Y ese hombre dice que él no se puede recuperar porque él tenía a su pareja en un estatus. Y que cuando pasó eso, ella bajó a un punto donde ya él no la reconoce. Y la tipa le responde para atrás, pero tú, hazlo mismo, yo estoy aquí sentado sin ningún tipo de problema. Y tú ves la incapacidad que tiene ese hombre, como de, no es tanto que él fue infiel, él reconocer que su pareja pudo haber hecho eso y no la persona que él pensaba. Pero aquí sí hay un tema bien fuerte con el machismo. Dejando al lado eso que expliqué recientemente, que es el concepto que está muy popular, que es machismo sistematizado, que está como dentro del sistema, que ahorita yo estaba comentando lo de protocolarmente que se estila dentro de la ley, que es Claro, el sistema adámico. Exacto, el sistema adámico que no ha caído. Que, ay Dios mío, ¿qué está haciendo esta mujer? Que esta persona que este niño que no cumplió una edad determinada y por ley tiene que quedarse con su mamá. Si tú te pones a pensar, eso es una estructura que genuinamente está hecha para proteger al menor, pero también bajo qué concepto que tiene, que eso se ha dicho mucho en radio. No hay mejor persona para cuidar a un hijo que su madre. ¿Y dónde carajo está el padre? Exacto. ¿Dónde carajo está Hay el bendito condiciones, papá? hay circunstancias donde estaría mejor que con el padre. Sí, claro. Pero Pero, ¿qué es lo que se entiende? No sé si me doy a entender. Sí, No sí, hay sí, mejor sí. cuidado que el salir de la madre. Y esas son estructuras que de alguna forma, yo opino, yo no estoy diciendo que yo lo leí en un libro, yo opino, que promueven, retroalimentan el machismo sistematizado. No se me ocurre como otra situación a nivel de sistema que esté sucediendo, pero vamos a hablar a nivel social. Por ejemplo, ya eso está más desmenuzado, o sea, ya está menos propicio, pero antes había como una negativa que la mujer, si descubrió una infidelidad, se separa. Que todavía existe ese comentario retroalimentado de la familia, de la de que mamá, la de la mujer abuela. tiene que aguantar. Todos los hombres te vas a son ir por así. ese cuerno, porque ¿cómo tú piensas que tu papá y yo duramos todo este tiempo juntos? Lo que pasa es que esta generación de mujeres ahora es más que menos tolerante, porque menos tolerante se ve como despectivo. Es como Que despertó, mi amor. Exacto, está clara de que no es adecuado ese comportamiento dentro del matrimonio. No. Porque si yo te estoy guardando, si yo estoy aquí siendo fiel, ¿por qué yo tengo que tolerar que tú me seas infiel a mí? Exacto. Eso no- En una no tiene relación sentido. monógama. Que Con no hab- exclusividad que no- sentimental. que no hablamos exclusivamente, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, porque no hablamos de eso. Después de 10 años hablamos de eso. Por Dios. Pero lo que tenemos Amiga, que entender date es que en cuenta. República Dominicana se entienden que las relaciones cuando se inician son monógamas. Sí. Porque hay gente que quiere venirte como con esa... como si fuera filteando en sartén. Pero no hablamos de exclusividad. Te queda como, ajá, yo soy un pariguayo. Pero, por ejemplo, eso, esa filosofía cultural que hay sobre que la mujer debe tolerar. Y tú ves, porque fuera de la familia cualquier gente habla. Lo que yo he notado que de verdad le impacta a la mujer o a cualquier persona que de alguna forma se vincula a este ciclo de violencia es que tú ves que dentro de la familia te dicen, tú te vas a separar por eso. Es de verdad que tú te vas a separar por eso. La carga Invalidan el emocional. sentimiento. Pero de una forma... Mira, yo he estado en consultas familiares que yo llamo a que vengan por un tema de urgencia porque hay violencia. Violencia sexual y física dentro del matrimonio. Y hay veces que yo he tenido respuestas de abuelos, de padres, que me dicen, ¿y usted no cree que ella está exagerando un poco? Y yo me quedo como... Ay, mi madre. Pero son víctimas O sea, también. sí, no, es parte del cosa, porque yo Del conozco ciclo. a ese hombre y yo he visto que ese hombre es súper amable y muy bueno, y tú te quedas como, sí, ese hombre amable y bueno fue el que, por ejemplo, perpetró sexualmente a su hija.
la que está con Sí, la que está casada. porque él puede ser buena persona, pero mala pareja. Mala pareja. O ser una buena persona que hace cosas malas. Porque también, Exacto. y no, eso y pasa. también dentro del matrimonio también hay violaciones sexuales. Sí, Ese que- es un tema que hay que tocar. Que la gente, Sí. la gente piensa que si tú estás casado es para tener relaciones Vamos a formales, entrar en y eso ese no es- tema no es porque real. vamos a entrar en ese tema porque es muy interesante. Mira, que no estaba en agenda, pero resulta interesante de que sí, yo estoy totalmente de acuerdo de que si hay un no, hay un no, independientemente de que tengamos un vínculo civil y religioso. Sí, claro. Ujú. Y yo hago la analogía, por ejemplo, del matrimonio, que el matrimonio es ese ticket que te deja entrar al parque de diversión de Sí, manera claro. permanente. Ejemplo. Sí, qué ejemplo. Ahora bien, si yo quiero subir a la montaña rusa, yo debo, cada vez que yo quiera, comprar un ticket. Comprar un ticket y Que ese que ticket la persona que la vende disponga de darlo. disponga de dármelo, Exacto. que yo lo compro con acciones. 10 de 10. Ve, Bien. yo lo compro con acciones, con cuidado, con cariño, con respeto, con exclusividad, con todo lo que Con lleva el lo que matrimonio. se requiere para que un matrimonio Exacto. esté feliz. Entonces, Bien. con el matrimonio yo tengo la permanencia dentro del parque. Para subirme tengo que pedir permiso cada Exacto, vez que me cada vaya a vez subir. que me quiera subir, exacto. Porque no porque tú seas una buena pareja significa que tu pareja desea tener relaciones claro. contigo. Tú puedes fregar, acompañar, llevarlo a un restaurante. Y si tu pareja te dice, mira, yo no quiero, ya, loco, no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero. Listo. ¿Por qué? Porque tiene una situación personal que la Claro. tiene indispuesta y por eso no quiere, que no tiene nada que ver contigo. Exacto. Pero tú estás terminando resultando o puede ser que afectado. o puede ser que tenga que ver conmigo también. Sí, exacto. Que Hice algo malo, ella está molesta. dice, aunque tú me estás haciendo todo esto bueno y estamos participando, yo sigo molesto por eso que tú me hiciste. Mm. Quizás mi error es no comunicártelo, pero eso no quita, el hecho de que yo no te lo comunique no te da permiso a ti, a tú tener una actitud hostil a ti hacia buscar el sexo o el Ujú. encuentro sexual. Exacto. Porque yo soy la que estoy disponiendo de no entregarlo. Por ejemplo, Ujú. hace poco yo estaba hablando con una de mis maestras, Helen Camila, que es de la maestría de sexualidad humana de la UAS. Y ella me estaba hablando sobre, ella le puso el nombre, el fenómeno de hartismo. Que es cuando yo insisto, hasta que tú te cansas. de Y decirme lo que no. hace. Y tú dices, está bien, ven. Ujú. Y entonces el alegato mío es, pero tú me dijiste que sí. No. Ella no te dijo que. O sea, sí ella te dijo sí, pero no fue así que pasó. No como tú lo estás narrando. Ujú. Lo que sucedió fue que yo te dije que no. Y tú insististe. Que Yo para sé- salir Yo de por ti. hartadez, para salir de ti, yo te dije que sí. Ujú. Eso fue lo que pasó. Eso igual sigue siendo abuso. Aunque hay una. Omisión. No, aunque hay una aprobación verbal de sí, vamos a tener encuentro. Pero lo que o sea, esa aprobación verbal tú la tuviste por hostigar. Hostigamiento. Bien, que se da dentro del matrimonio. O sea, yo no te puedo decir, por ejemplo, yo creo dentro del campo de la terapia sexual, que te digo, que está la dispareuria y el vaginismo. Yo no te puedo decir a ti la cantidad de violaciones que se han hecho y que no son internalizadas como violaciones. Por ejemplo, la naturaleza del vaginismo es, para hacerlo sencillo, porque son condiciones que parecen que tienen sintomatología similar, pero no lo son. Y una forma de dividirlo con facilidad es que el vaginismo es una contracción involuntaria de las paredes vaginales que impide el acceso del pene a ella. Y la dispareuria es una contracción voluntaria por el Ujú. dolor que genera la introducción del pene. Bien. ¿Tú sabes lo difícil que es para una mujer recibir un pene con una vagina indispuesta? Ujú. Tú no lo sabes, yo no lo sé. Pero lo que me narran es que es doloroso porque no tenemos vagina tú y yo. Exacto. Pero tú sabes lo doloroso que es para una mujer tener que recibir un pene estando su vagina indispuesta, aunque tenga el deseo, aunque propició el encuentro. Pero físicamente Y no tú está ves que dispuesto. y tú ves que por la hartadez de lo que implica la condición del vaginismo, porque una condición crónica, o sea, va empeorando con el paso del tiempo y la dispareuria, tú ves que hay hombres que entran de forma completamente violencia, donde desgarro vaginal, daño en las paredes externas de la vagina, un llanto inmensurable por el dolor que se siente. Ujú. Y eso es como yo tengo un problema, yo soy la mujer y tengo un problema, yo lo sé, no pasó nada, pero realmente ahí lo que sucedió fue, porque había una indisposición física, o sea, Claro. claro, yo quitando el Física y escenario. mental, donde- porque mi mente quizás no Exacto. estaba concentrada en No, pero eso. en absoluto. Pero quizás ¿verdad? Vamos a quitar el escenario donde yo estoy diciendo, sí, sigue, continúa. Ahí no hay gusto porque tú me estás diciendo. Ujú. Ahí hay consentimiento ya. Ahí hay consentimiento. Si tú me estás diciendo que yo me estoy expresando que me está doliendo, yo te estoy diciendo que continúe. Pero el que te dice, no, para, espera. Y tú, eso es abuso. Porque, o sea, Yo te estoy estoy repeliendo. alertando. con mi cuerpo yo te estoy repeliendo y te estoy diciendo que no. Ujú. Y tú insistes siempre por un tema que tú estás harto de que tú no tengas el encuentro, que ya no sucede, que tú estás cansado de que no mejore esta situación. Mira, tú puedes tener la razón que tú quieras y no es válido. Pero invadiste Sí, su sexualidad por Sí, completo. O sea, totalmente.
Y yo puedo entender que es frustrante, que es incómodo, que es molesto, pero al final de la jornada es con otro ser humano que está bregando. Sí. Y ese ser humano, que era lo que estaba diciendo ahorita, tiene valor. Quizá no es importante, pero tiene valor. Y el valor que tiene el ser humano es la capacidad de decidir qué hacer. Si yo en un momento decidí hacerlo y después medio dije, ya yo no quiero, ese valor tiene que respetarse. Totalmente. Yo decidí, es verdad, yo te dije que sí, pero ahora en el proceso estoy diciendo que no. Ahora yo decidí que no. Y la gente dirá, no, porque un hombre no hace eso. Exacto, el hombre no hace eso. Porque él tiene valor, él puede decidir continuar haciéndolo. O sea, él puede continuar, decidir en el acto sexual aunque no quiera. Porque él tiene valor. Y ahí donde está el escenario. No es lo mismo un hombre y una mujer, pero aunque no sean lo mismo, la naturaleza del valor que tenemos como seres humanos no permite, sí, yo quiero continuar, aunque me esté doliendo. No, yo no quiero continuar porque me está doliendo. Y es verdad, sí, mira, antes de ayer Luis sí me dolía y te dije que continuara, pero hoy no quiero continuar. Hoy me duele y no quiero continuar. Y ya, no quiero continuar. ¿Y qué tan importante o cuánto influyen esos pasos saltados? Por ejemplo, estamos enojados y ambos sabemos que estamos enojados, pero él o ella quiere el encuentro sexual y ninguno de los dos se disculpan. No, eso es... O sea, me voy a saltar el paso, no le voy a pedir, no le voy a ofrecer mis disculpas, Ujú. le voy a llevar flores y con que yo le lleve flores, ella tiene que entender Exacto. que todo está bien. Todo está bien. Y cuando yo le diga, mira, necesito que tengamos un encuentro, ella tiene que decir que sí disponer, porque yo le traje porque yo le traje flores y no le pedí perdón. Mira, hay un autor de renombre importantísimo que creo que está vivo, pero no equivocamos, que se llama John Goodman, que es un terapeuta de pareja estadounidense 1A. Yo creo que la mayoría de libros dominicanos que se venden sobre terapia, sobre bienestar de pareja, Son son basados en lo que dijo ese hombre o de autoría de ese hombre. Ajá. Él escribió dentro de una de sus investigaciones, que es longitudinal, larguísima, como de 20 años, él describió como 5 comportamientos que son predictivos al divorcio. Y uno de esos comportamientos, no recuerdo con exactitud, pero no recuerdo el nombre, pero lo pueden buscar, son los 5 jinetes del apocalipsis del matrimonio. Y hay uno de esos comportamientos que describe Sí, sí, el como yo, no necesariamente saltarme, pero no pedir disculpas. Ajá. Y él lo describe como una especie de envenenamiento que corroe la base del matrimonio y va subiendo. Y cuando tú te das cuenta ya que es muy tarde lo que está sucediendo, o sea, cuando se expresa en su magnitud el daño que ha hecho ese Es como la punta del sí, iceberg. ya es muy tarde. O sea, ya lo que viene después de eso es un divorcio o una separación por hecho o una separación dentro de la relación. O sea, es verdad, tú y yo seguimos conviviendo, Pero estamos en en la misma casa, habitaciones pero en separadas. habitaciones distintas, no compartimos, Y no no tenemos hay interacción en vuelta conjunto. atrás, entonces. Exacto, según se lo acabó. que él describe. Pero ¿verdad? Él tiene otro libro que se llama Cómo recuperarse después de una traición, que es buenísimo, que yo le recomiendo a todo el que pase por un tema de infidelidad, lees ese libro. Ajá. El que fue infiel y al que le fueron infiel. De tapa roja, con un corazón y una llave que abre una cerradura. Pero hay un concepto que se llama las nuevas formas de traicionar, que no tiene que ver con una infidelidad, sino con acciones en particulares. Y él describe que hay no recuerdo cómo se llama con exactitud, pero él describe una traición que es como romper el compromiso de la comprensión. Como que tú y yo nos reunimos y nos prometimos que nos vamos a comprender Ujú. y tú actúas de forma incomprensiva. Y, por ejemplo, tú y yo sabemos que yo tengo un pleito, pero yo no hablo de ese pleito. Yo lo que hago es que te regalo unas flores para que todo esté mejor. Pero eso es una forma de traicionarte. A lo que tú y yo juramos que íbamos a continuar, que es comprendernos. Claro. Y no nos estamos comprendiendo. Ujú. Y no solamente eso, yo estoy propiciando que no nos comprendamos, porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo te estoy regalando unas flores para que todo mejore, y sin embargo no estamos hablando. Seguimos vamos. en orden. ¿Todo en orden? Continuamos. Ah, pero vamos a esperar a que suban, porque entonces ahora va a salir un Lo que pasa es asunto que ahí. detrás Sí, del- Ok, está bien, no pasa nada. Entonces, el logo del de programa. YouTube, que sí o qué. Pero sí, se concluyó ahí la... Sí, la idea. Continúa, sí, se concluyó. Pasemos al tema interesante que quiero tocar. ¿Qué Cuéntese. tiempo va de grabación? El Vamos a tema, extendernos un chin más de una hora, no importa. el tema de Está la- interesante. Está de la salud masculina. Sí, Ay, sí. sí. Perdón sí, que sí. yo abogue por temas así como tan raro, pero es No, que pero vamos a cerrar el tema porque periodista está muy... Sí, gracias. Está muy O sea, interesante. Para cerrarte con al final de la jornada yo estoy traicionando un juramento explícito, implícito o no explícito. ¿Estamos grabando? Dale, dale. Implícito o no explícito que pudimos haber hecho.
de comprendernos el uno al otro y yo me lo estoy volando. Y eso corroe enormemente la relación de pareja. Pero de una forma que tú no te imaginas. Y tú sabes que hay un tema de esa acción, la que tú describiste específicamente. Yo te regalo unas flores y tú tienes que perdonarme esa flor y que como yo te regalo las flores tenemos que tener un encuentro sexual. Tú le estás mandando un pequeño mensaje a la persona con la que tú estás, que es que tú vales un ramo de flores. Wow. O sea, o sea, yo no te pedí perdón. O sea, esa persona Y aunque interpreta que tú vales es que tú le estás mandando un mensaje. Y tú lo estás aceptando. Tú le estás mandando un mensaje. Quizá no verbal, pero tú le estás mandando un mensaje también. Wow. Vamos a poner este escenario. Vamos a suponer que Catherine y yo somos pareja, ¿verdad? Y yo tenemos una pelea. Y yo no te pido disculpas, sino que te regalo un ramo de flores. Y yo llego en la noche de trabajar y comienzo a tocarte. Y tú me dices que no. Y yo insisto. Y tú me dices, no, yo estoy aquí ya contigo. Y yo insisto. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que no, tu molestia no tiene relevancia para mí. No importa. Porque yo estoy continuando a acercarme a mí. Estoy Y comprando quizá- el perdón. Exacto, y quizás yo no te quiero decir eso. Pero ¿cuál es el otro mensaje que tú estás mandando? Al yo insistir en tú no. No es verdad lo que tú dices, en verdad tú sí quieres. Ujú. Y cuando yo te digo a ti, no. Validando lo que exacto, tú sientes. No, totalmente. Y no, lo que pasa es que estoy molesta por lo que tú hicimos ahorita y tú sabes que tenemos que hablar. Y no, sí, pero deja eso, vamos. ¿Qué tú me estás diciendo? Que mi molestia que tengo por ese tema no es relevante para ti. Y tú sabes que lo peor de todo, que ahí, como la mentalidad humana es tan compleja, como estamos hablando ahorita antes de entrar a estar en vivo, yo puedo pasar de pensar que tú pienses que yo no tengo valor por ti, a que soy yo la que no tengo valor. Porque se supone que la persona con la que yo me casé, que me dijo que me va a amar toda la vida, mira lo que me está haciendo. Y si eso es una persona que juró que me va a amar por toda la vida, ¿qué será? Un Fotos. particular. Entonces se infravalora. Ya es un tema particular mío, el que yo me infravalore por lo que está haciendo el otro, pero sigue siendo un impacto negativo. El boss tiene Una pregunta muy interesante. mande. No sé si conoces el movimiento de la Red Pill. ¿Lo conoces? Sí, sí. Dime tu opinión sobre este movimiento. Puede ser su género mi respuesta. Yo entiendo Qué que todos gancho. tenemos oportunidades de expresar nuestras opiniones. Bárbaro. Con esa opinión de nuestro querido Julio César, vámonos a una pequeñita pausa. No se mueva porque este tema está súper interesante en la nota Christmas Session. La nota Christmas Sessions, la Navidad que te mueve sin parar. Estamos despidiendo el 2025, preparándonos para recibir el 2026 en la nota Christmas Sessions. No olvides suscribirse a través de nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, la nota 957 FM. También sintonícenos a través de la emisora 95.7 y Coral 39. Estamos conversando con Julio César, te iba a decir Encarnación como el señor Voss, psicólogo y terapeuta familiar y sexual, ¿no? Sí. De pareja. Y de pareja. Y a ver, quiero entrar ya en esa parte de la... Bueno, estábamos hablando de la sexualidad Ujú. por parte de la mujer. Ahora bien, yo quiero pasar al tema del hombre. Ujú. ¿Cuáles son los temas, las situaciones más comunes a nivel sexual que el hombre debe afrontar en las psicoterapias? Ok. ¿Verdad? Que creo que ahorita estábamos hablando de eso. Por lo que más lo que más el hombre frecuenta la consulta sí, claro. de terapia sexual. Y voy a iniciar esto diciendo que todo el que va a un terapeuta sexual no es como las otras especialidades, que no tiene una noción clara de por qué va. Todo el que va a terapia sexual sabe Por qué va. Porque es muy evidente el problema, ¿verdad? Entonces, usualmente, el varón masculino dominicano va a consulta por temas de impotencia sexual, o sea, el pene que no erecta, o erecta y cae en medio del acto sexual, o un tema de eyaculación precoz. Bien, Esos son los más radicales. los motivos de consulta más comunes, porque el varón masculino va a terapia sexual en República Dominicana. Y se cree que por lo general el hombre no va a consulta. Ese es el detallazo, que no es real. No es, y- es y- un mito entonces. Sí, exacto. Y la gente dice que no, porque es que el hombre es muy orgulloso, y es verdad, es muy orgulloso. Pero cuando se trata de sexo, el hombre es muy de tragarse su orgullo. Cuando se trata de su virilidad. Sí, Como... claro, porque una cosa es pasar vergüenza un día, otra cosa es pasar vergüenza de forma eterna. Ay, ay, Lo que ay. estaba diciendo ahorita, al hombre se le permite matarle gallo una vez en la funda. Sí. Eyacular rápido en el primer encuentro. Pero ya cuando el segundo, el tercero, el cuarto,
el tema de la moralidad y el orgullo como que va en descenso. Así. Sí, claro. Entonces, de verdad, de verdad. Y yo te puedo decir que numéricamente es menos común que el hombre vaya por un tema de insatisfacción en la relación de pareja. Ujú. A consulta aunque tenga el mismo problema. Quizá el factor principal dentro de la consulta es que se siente afectado su orgullo de masculino de no poder o satisfacer a su pareja, o en contraste a los otros masculinos que están a su alrededor, esté muy por debajo. Ujú. Es muy, muy común que eso sea un móvil. Y es el tema de la eyaculación precoz y el tema de poder mantenerse vigoroso, ¿va arraigado a un tema psicológico Sí, o emocional, estrés, ansiedad, sí, exceso claro. de trabajo, falta de trabajo? Ahorita estábamos hablando y que tú me dijiste, cuando estábamos hablando, tú me dijiste, ¿tiene que ver con un tema de odio? Yo te dije, claro que sí. Deudas. Sí, claro que sí. Mira, en mi experiencia como terapeuta sexual, difícilmente un hombre que presente estas dos condiciones, en particular la impotencia sexual, ¿verdad? La falta de erección o la pérdida de erección en medio del acto sexual, tiene que ver con un núcleo psicológico, o sea, estrés, ansiedad, depresión. El famoso nerviosismo que habla la gente, que es estrés, que habla el varón, que es el mismo estrés, o ansiedad, la preocupación excesiva de no tener un buen desempeño sexual con esta persona que conozco. Que hay mucha gente que dice, no, pero lo que pasa es que me gusta mucho. Y sí, es verdad que te gusta mucho, pero la preocupación alternante a eso es, esta persona que me gusta mucho no da una buena impresión, y por esa buena impresión me deje. Porque hay, de verdad, el hombre dominicano, el que va a consulta, piensa que la mujer dominicana es tan incomprensiva que por él no tener un buen desempeño sexual se va a ir para donde otra persona y no va a tolerar que él no sea tan hábil sexualmente hablando. Pero tú no te puedes imaginar lo claro que se ve eso en consulta. Si tú ves esa preocupación que sale y te dicen, no, y a mí me da mucho miedo que mi pareja me deje y se vaya a otra persona, aunque sea una persona que recién está conociendo. En serio. Sí, así de que nada más tienen 2 semanas y tuvieron el primer encuentro sexual. El primer encuentro sexual ayer. Y Ahora, puso cita para venir hoy. Y ahora, vamos a decir que es verdad. ¿Se ha dado o se ha externado el caso de que una mujer, porque tal vez 2 semanas no, pero 2 años, 3 años, 4 ¿De años, que deserte de la relación? y Claro la que mujer diga, güey, es que ya, o sea, Claro que sí, se va de la relación. Quizá no se va por otra persona, aunque también se ha dado el caso que se va por otra persona. O sea, que está siendo infiel dentro del matrimonio porque Ujú. siente una carencia en el aspecto sexual, por esa condición en particular que tiene el hombre. Aunque nunca naturalmente por esa única acción, o al menos yo nunca he tenido la experiencia que ese es el único motivo del por qué se retira. ay, Pero- que ese no es el único motivo. Exacto. ok. Pero yo me atrevería a decir que como todo es posible en este mundo, que Ujú. pueda aparecer. Ahora, yo sí atendí un caso una vez de una persona, o sea, una fémina que se retiró de la relación porque el pene de la persona era muy pequeño. Bueno, ya es una condición Sí, exacto. médica. Sí, sí. Y es exacto. una condición médica. Entonces, para Médica, ella... no física. Para ella... Bueno, no, sí. No, sí, física, pero sí es médica. Es médico. Micropene. el famoso Claro, micropene. claro. Es una enfermedad. Que al final es una condición. Más que una enfermedad, una condición. Porque no es como que a la persona le pasó algo y se propició que tenga el pene chiquito, no así. Pero sí, eso sí, ese único caso yo lo tuve. Y la persona de verdad, porque decía que como que al principio sí, y está todo bien, pero llegó un punto donde el encuentro sexual para esa persona resultaba insatisfactorio, porque por el famoso chiste que hay en internet del meme, que siempre se sale. Y me lo decía así, es que siempre se sale. O sea, no importa cómo yo me ponga, siempre se sale. Usted sabe lo incómodo que es, nunca llega porque siempre se sale. Y yo le vi el rostro a la persona de lo frustrado que estaba, y yo nada más le decía, No es que no puede decirle nada. No. y nunca voy a olvidar eso. Y yo siempre me encontraba sospechosa todos estos regalos, todos estos risores, toda esta vaina, hasta que pasó. Entonces ahí me di cuenta por qué todos estos risores, todos estos relatos. Entonces que eran ahí, compensando. exacto, pero por el entonces tamaño del ahí pene. hubo una falta de comunicación. Sí, claro. Entonces ahí yo quiero entrar a una pregunta. De él hacia ella, ¿cierto? Exacto, una incomunicación de él hacia De él ella, hacia porque ella. ya es una condición clínica que va a radicar en el resto de tu vida. Sí, claro. Esas cosas hay que hablarlas. Ujú. ¿Por qué es tan difícil la comunicación sexual en la pareja? Mm, talón de Mira, Aquiles has muy- tocado. Muy buena pregunta, Ay. de verdad, Sí. muy buena pregunta. Yo creo que no, esta mesa no diametriza la cantidad de razones que pueden haber de por qué un hombre o una mujer no se expresa sexualmente hacia su pareja. Yo creo que tiene que ver mucho con el orgullo. Yo creo que tiene que ver mucho con el temor a la pérdida. Yo creo que tiene que ver mucho con la ausencia de valor a la vulnerabilidad. Sí. La ausencia de permiso a la vulnerabilidad. Porque yo decirle a una persona, mira, lo que pasa es que mi pene es pequeño.
muy pequeño. O muy grande. O muy grande, por ejemplo. Exacto, que es algo de lo que la gente no habla, pero que también da problemas, ¿sabes? Tener el pene muy grande. Y enseñarte una foto, mira, así de pequeño mi pene. Es algo como muy retador para la figura masculina y para el orgullo del varón. O para la mujer que es muy estrecha y ante la más mínima penetración siendo un dolor terrible. Bien. Y de forma general, yo opino, ¿verdad? No que yo lo leí en algún lado. Yo creo que el visualizarme como alguien defectuoso, ¿sabes? Como alguien que no es capaz de. Tú no tienes la capacidad de, como todo el mundo. Entonces yo tengo un defecto de por medio. Y se me va a descartar por ese defecto que yo tengo. Y la idea de lidiar con ese descarte, no de que yo tengo ese problema, del descarte, del ser descartada porque yo soy menos capaz, es muy doloroso para la persona. Muy, muy, muy doloroso. Y voy a citar un colega que se llama Eduardo Gavilán. Y él dice, y es que la gente es emocionalmente fóbica. O sea, la gente tiene una sobrereacción a la idea de sentir ciertas emociones. Algunas de las que hemos mencionado, el sentimiento de abandono, del rechazo, el miedo, la tristeza. Son emociones en las cuales yo opino, al igual que mi colega, que el cual cité, que la sociedad global, y hablo global, aunque mi ladera es dominicano, o sea, el paciente que yo veo es dominicano, tiene un fuerte temor, casi fóbico, hacia la idea de sentir una de estas emociones. O sea, yo te puedo expresar que algunos de los motivos que yo he tenido tienen de trasfondo que la persona tiene tanto miedo a sentir algo en particular que el problema de consulta se vuelve lidiar con el miedo de sentir algo en determinado. Bien, y el problema es, vamos a suponer, es que eso es algo que sucede en la mayoría de problemas sexuales de la figura masculina. Todos los hombres en algún momento de la vida van a tener un episodio de pérdida de erección. Todos. Porque eso no tiene que ver con un tema de edad ya. Te voy a confesar que yo he tenido pacientes menores de edad. Y tú no te imaginas el menor de edad que estoy diciendo. Tiene una vida sexual activa y tiene el mismo problema de una pérdida de erección. Que antes se vinculaba el tema de la pérdida de erección a entrar a una edad avanzada. Sí. Pero yo te puedo decir a ti que yo he tenido jóvenes que tienen 18 años que tienen problemas. En el mejor momento. En el momento más vigoroso de su vida. Sí. Que el agua se acababa en la casa, que el recibo de la luz llegaba carísimo. El recibo del agua llegaba carísimo. Para el que entienda las referencias. Pero sí, claro, sí. Y tú ves después de ese episodio, cómo la gente entra como una especie de bucle de me va a pasar otra vez. Y me va a pasar otra vez, y me va a pasar otra vez. Y quizá lo que provocó la primera vez, que era el miedo a decepcionar a la pareja en el acto sexual, pasa a un segundo lado y ahora el temor es, ¿me va a pasar de nuevo? Me va a pasar de nuevo. Y lo que provoca la pérdida de erección es la idea de que va a pasar de nuevo. Y no hay nada más... Y pasa de nuevo. Entonces. Y pasa de nuevo. Y no hay cosa más atenta a algo malo que una persona que está pasando por un momento ansioso. Porque hay que estar hipervigílico a cualquier indicador de que va a pasar de nuevo. Y en el tema del encuentro sexual es muy de sensación. O sea, vamos a suponer, ¿verdad? Tú tengas el acto sexual, tú penetras, ya tú no estás viendo tu pene. No sé porque está adentro. Y tú tienes que guiarte de la sensación. Y si tú sientes algo que te da la noción o te genera la idea de que tú vas a perder la erección, esa gente se cree de verdad. O sea, dentro de la situación ansiosa, se cree de verdad la idea de que, mira, me va a pasar. Mira, yo estoy sintiéndome de tal forma. Y la pierden la erección. Y es como una especie de trampa mental en la que entre más tú te preocupas, como más tú te entras. Es como una red. Tú te mueves y te agarras, y te agarras, y te agarras, te agarras. Y eso es una de las complicaciones más difíciles en el proceso terapéutico. Convencer a la persona de que su ansiedad es lo que está propiciando que tenga la pérdida de erección y pedirle que intente relajarse, que intente focalizar su atención hacia otras cosas que sea atractiva sexualmente de su pareja. Que de hecho yo hasta he pensado en escribir un ebook de cómo manejar una pérdida de erección en el acto sexual. Porque manejar una pérdida de erección en el acto sexual es simple, no es fácil, es simple. O sea, el comportamiento es único y sencillo de hacer. Lo que no es fácil hacerlo es intentar relajarse. Intentar que entonces el foco del encuentro sexual no sea que el pene vuelva y se erecte. La erección es un fenómeno natural de yo estar en un encuentro sexual que es satisfactorio. No sé si me va a entender. Te entiendo perfectamente. El encuentro sexual no es porque el pene esté erecto. El encuentro sexual es porque tú y yo queremos estar juntos. El resultado de la erección es que el pene se me erecte y podemos hacer otra cosa. Pero en el encuentro sexual yo puedo besarte, yo puedo acariciarte, yo puedo hacerte sexo oral, tú puedes hacerme sexo oral a mí. Podemos hacer un montón de cosas, no necesariamente penetración. Y ese es como uno de los... está esta vara, ¿verdad? Y es como que más les cuesta a los hombres pasar. Como, mira, el encuentro sexual
no necesariamente para hacer satisfacción tiene que culminar con penetración. Sí, yo tengo una teoría Es una cosa terrible. de que intimar no es tener sexo. Sí, no se trata de penetrar. Exacto. Ujú. Intimar es ya un intercambio sentimental, digamos así. Vamos a ponerlo así, porque para la gente que dice, no, porque yo puedo tener relaciones sin ningún tipo de sentimiento de por medio, es una conexión que tú tienes con otra persona. Ujú. O sea, aunque tú creas que no, tú estás conectado con esa persona, porque tú entras en una esfera de vulnerabilidad donde ambos estamos desnudos y está nuestro cuerpo tocándose. Y yo quiero saber, o sea, es tanto la conexión de que nuestros flujos biológicos están interactuando, o sea, nuestras células y nuestras bacterias están conectadas. O sea, yo quiero saber qué mayor conexión que es. Ay, ay, ay. Que nuestro cuerpo, celularmente hablando, está unido. Sí, sí. Entonces, es importante entender que el sexo es más, como dices tú, es más que la penetración. Es más de nos vimos, metí, saqué, terminamos. Es más que eso. Es todo un proceso donde tú y yo intercambiamos muchas cosas de por medio. Desde emociones, expectativas, ideas que entran en sinergia para que se den ese encuentro y sea plácido. Y a veces esa placidez se arruina por la idea de que hay que llevarlo a cabo tal cual como yo entiendo que todo el mundo espera que se lleve a cabo, que es que el pene tenga que entrar en la vagina y tenga que generar un orgasmo de la mujer y en el hombre. Ahí es donde se arruina todo. Creer que ese es, de verdad es el punto finito del encuentro sexual. Es como un veneno que uno se toma ahí. El caramelo envenenado. Y uno se da cuenta que lo jodió el caramelo ya cuando no hay forma. Cuando no hay Ya tú lanzaste la toalla en el encuentro sexual y ya no se va a levantar. Hablando del encuentro sexual y digamos que la unión de estas dos personas, me llega a la mente esta situación. Otro tema tabú en República Dominicana. El encuentro sexual es para placer, para disfrutar el uno del otro y también para procrear, Ujú. para la reproducción del ser humano. Cuando no se da ese sueño anhelado, que más allá de placer, yo lo que busco es formar familia, lo que busco es reproducirme, tener a alguien a quien dejarle todo lo que tengo. Cuando eso no se da y es en el hombre que está el problema, Claro. ¿cómo podemos enfrentar esta situación? Y dirás, Catherine, oh, pero de la forma más fácil. Lo pregunto porque, vuelvo y digo, Sí, claro. estamos en una sociedad donde todo se le atribuye a la mujer. En ese caso, a la primera Sí. que mandan al médico, vete y revísate con la ginecóloga a ver si eso por ahí anda bien, ve y Sí, claro. revísate. Primero agotamos el proceso con la mujer y Y no se después- piensa en Exacto. el hombre. Entonces, cuando ya no hay más remedio, Exacto. Ahí, cuando ya ahora, tenemos 10, 20 años buscando y no encontramos, entonces pensamos en el ¿y hombre. si el hombre tiene el Y problema? sí es el que tiene el problema. Entonces, cuando ya entendemos que es el que tiene el problema, entonces el hombre entra en una, no todos los casos, Sí, claro. vamos a ser claros, no todos los casos, en una etapa, digamos que de depresión o de tristeza, porque yo como hombre no puedo cumplirte. Hablemos un poquito de Sí, eso. y qué bueno que tú pones ese tema sobre la mesa, porque ahorita cuando estábamos hablando sutilmente, tú me hiciste el mismo comentario, yo te dije, no, porque eso es poco común. Entonces, como estábamos hablando y entramos Ujú. en línea de una vez, no pude aclararte, que no es que es poco común porque pase poco, es poco común porque hay poco registro estadístico de que pase. Ujú. Pero ese poco registro estadístico es porque el hombre no va a consulta. Ujú. Exacto. O cuando está dentro de un proceso, el último eslabón que suele considerarse es que el hombre tenga esa situación, principalmente porque es poco común que aunque en las residencias ginecológicas, porque usualmente ese proceso se trabaja a través de un ginecólogo o una ginecóloga, no porque exclusivamente el ginecólogo se haga tratado, porque un urólogo especializado en fertilidad puede hacerlo igual. El detalle de, como bien tú dices, ¿verdad? Yo soy la mujer, se estila que yo soy la que tengo que cargar la mayor parte del embarazado. O sea, la representación de un proceso de gestación está vinculado a la figura femenina. Total. Es como si el hombre está ahí. Él está ahí, sí, él fue que puso Él es el una perro. figura representativa. Exacto, él está ahí. ¿Y cómo él está? ¡Ay! Míralo ahí donde está sentado. Sí. Que tú te das cuenta que la mayoría de memes son cuando estoy embarazada y veo a mi esposo plácidamente dormir, me dan ganas de golpearlo. Sí. Como que yo estoy aquí despierta sufriendo y tú estás ahí tranquilo. Mira, en primer lugar, el tema de la infertilidad Ujú. en el ser humano es de carácter complejo y agravante. Ujú. Bien. Y usualmente, yo no sé si es la experiencia que yo he tenido acompañado de personas en reproducción asistida, que es todo, ¿verdad? Inseminación en vitro, In etcétera, vitro. etcétera, etcétera. O sea, todas las técnicas médicas para generar la gestación.
yo no sé si es la situación que genera el estado emocional disfórico de las personas, o sea, las alteraciones emocionales, o es que la persona viene de base con un problema psicológico y se agrava con presentar esa situación. Y vamos a ponerlo desde este plano más comprensivo, fuera de que haya o no una condición de por medio, a nivel sexual, que se agravó por la situación que está sucediendo. Ustedes han escuchado la típica frase de el ser humano nace, crece, Se se reproduce y muere. Esa es como, ¿verdad? Lo que dicen es que a eso fue que viene el ser humano al mundo. Si tú no puedes tener hijos, estamos hablando que una frase o una descripción operativa escrita en piedra, por decirlo de alguna forma, tú no la estás cumpliendo. Mira, tú eres un ser humano, esto como un mensaje implícito, tú eres un ser humano tan incompleto que una faceta en la cual tú fuiste creado para hacer eso mismo, tú no lo puedes hacer. O sea, el punto finito de tu creación tú no lo puedes hacer, que es tener un otro para la especie. Ujú. Y aunque uno, quizás yo lo estoy diciendo de forma muy científica, vamos a ponerlo de forma más romántica. Yo no voy a poder tener una familia. Porque la configuración que tiene el ser humano o el dominicano promedio De es, familia. eh, Son los hijos. son hijos. O sea, si tenemos hijos, es muy, muy rígida. O sea, si tenemos hijos, tenemos una familia. Si no está papá, no tenemos una familia. Porque familia es papá, mamá e hijo. Ujú. Entonces es muy rígida la cosmovisión que tiene el dominicano promedio. ¿Qué es una familia? Para el dominicano promedio, familia es mamá, papá e hijos. Si Ujú. falta uno, pues no tenemos familia. Ujú. Es que es todo lo contrario. O sea, tú y yo estamos juntos y ya somos familia. Exacto. Somos Nos sabiendo que esposos, una pareja de esposos ya son. Listo. Ya eso es una familia. o tenemos un hijo adoptado, pero no una familia, porque ese hijo no es biológico. Ujú. No, sí, ustedes son una familia, ese hijo es suyo. Usted lo adoptó, usted decidió tener ese hijo. O hijastro. O una hija. No, es una, esto, o sea, ahí le quieren, no, porque una familia combinada. No, eso es Combinada. familia, Es compañero. familia. La tipificación que han querido hacer es, yo entiendo que inclusive afecta la psique humana, provocando que esté como un eslabón menor. El que tú digas que tengas una familia, que tú no tengas hijos biológicos, pero tú deseas ser el padrastro de un hijo que tenga tu pareja. Bien. Es una familia igual, ese es su hijo igual. Usted tiene que cuidarlo como si fuera su hijo de verdad. Su hijo biológico, perdón, porque es de verdad lo que no es biológico. Sí, y se dan casos que termina siendo una relación hasta más madura que lo mismo Bellísimo, biológico. hermoso, que exacto, cuando se dé el caso donde, por ejemplo, se comparan los hijos biológicos de una de las figuras que es padrastro o madrastra en ese escenario, con el hijo biológico que tiene, y tú te das cuenta que la relación con el hijastro o la hijastra es, en términos de salud, es superior Ujú. a la que se tiene con los hijos biológicos. Entonces, retomando el escenario, entonces, como mismo tú explicas, los procesos de acompañamiento por asistencia reproductiva siempre inician la mujer yendo a consulta. O sea, la única forma en la que se visualice que la situación de primera mano está en el hombre es porque el hombre va a consulta por otra cosa. Y en ese proceso de por otra cosa, mira, lo que pasa es que tú tienes un varicocele. Ujú. Por eso que ustedes no están teniendo hijos. Pero quizás tú fuiste por un dolor testicular que tú tienes, que lo último que tú estabas pensando es que tú tienes una situación que está impidiendo que tenga hijos. Entonces ahí se explica. Pero lo que usualmente sucede, la mujer va donde su ginecólogo o su ginecóloga, se hace un proceso que puede durar años, donde no se da el traste de por qué está sucediendo. Porque tampoco, quizás República Dominicana como ecología médica no tiene instrumentos para realizar las evaluaciones, pero quizás no está tan a la vanguardia como otros países en este tema, Ujú. a nivel de diagnóstico. Bien, no tienen los instrumentos más vanguardistas para realizar el diagnóstico. Por eso muchos de los procesos que tienen que ver con inseminación in vitro se hacen en el extranjero y después Claro. lo retoman para acá. Entonces, primero es tortuoso el proceso, porque intentamos y fallamos, intentamos, fallamos. Y cada vez que yo fallo es una recriminación a que yo tengo un defecto como persona. De hecho, mira, mi esposa es ginecobstetra y a veces yo la oigo a ella hablando con las pacientes y le dicen, no, porque tenemos que tomar un descanso. Y yo veo, o sea, yo escucho más que todo a la persona que tú la oyes que está cansada, o sea, está destruida. Y dice, no, vamos a intentarlo otra vez. Ay, Dios mío. Y tú dices, yo digo, pues, tú tienes que tomar un descanso. No, es que tenemos que hacerlo otra vez. Y es como si fuera que la persona está patinando en una pista de hielo muy frágil, que si se detiene se va a abrir el piso, se va a hundir y no va a poder recuperarse. Y yo lo siento así como que, es que si yo me paro ahora, yo no voy a volver a intentarlo. Wow. Porque es que yo no voy a poder salir de la idea de la falla. Entonces yo tengo que continuar. Con esta energía que me queda, yo tengo que continuar. Y cuando te digo tenemos que continuar, cierro la llamada y ya el otro día en la mañana que tenemos la cita. Wow. Porque es que no puedo si me doy tiempo, voy a caer en las fauces de la oscuridad y me voy a sentir solo y no voy a poder subir.
Y yo tengo que seguir con esta energía que tengo y dale, porque si no, no voy a conseguirlo. Claro. Entonces, ya cuando pasa ese trayecto de años, como tú describes, que ya no hay otra forma, vamos a ver si el hombre tiene algo. Y para el hombre es doloroso. Como a cualquier persona que le dan el diagnóstico. Pero particularmente al hombre le pasa él. Entonces soy yo que tengo el problema. Porque lo último que él esperaba era que fuera él que tuviera el defecto. Y después está él. Y entonces, ¿qué se hace? Porque a diferencia de la mujer, quizá no hay un tratamiento farmacológico para provocar que el hombre se afecte. Tienen que utilizar instrumentos no naturales para provocar que se dé la gestación. Entonces, eso es como tú quitarle, como si fuera Jenga, tú le quitas tú no puedes preñar a tu mujer. O sea, tú no puedes introducir el pene, eyacular, y que esa eyaculación genere una gestación. No, tú no puedes hacer eso. No porque tú no puedas, no porque no puedes porque algo te lo está impidiendo. Tú no tienes la capacidad de hacerlo. Terrible. Y eso es como devastador. Exacto, Sí, es un golpe que te da y tú caes al piso y tú te vas a parar, pero tú sabes que aunque tú te pares, Tú no te vas a... tú tienes un desperfecto que te impide hacerlo. Y eso afecta psicológicamente. Claro, porque es que yo te estoy diciendo a ti que tú no eres un hombre completo. Wow. Pero en la mente de él. En la mente Sí, no, claro, es algo... Una concepción es psicológica. una concepción psicológica completamente distorsionada de la realidad, porque por el hecho de tú no poder concebir naturalmente como se debe, tú no eres menos hombre que otro. Bien. Pero lo que pasa es que la idea de ser distinto globalmente es descalificante. Tú no ser capaz de hacer lo que la normativa hace es descalificante. O sea, tú mismo aunque tú no quieras, tú te infravaloras y tú te quitas un lado. Bien. Yo estaba hablando con una compañera que yo le decía a ella me decía, no, porque yo no he visto ninguna mujer que la critiquen por cuántas personas ha pasado sexualmente. Y yo le digo, claro que sí, cuando pasa por menos. Cuando el hombre pasa por menos mujeres, le dicen pariguayo. Sí. Y le dicen despectivo. Porque tú no llegar a la norma, de verdad, mira, te quita. Y eso, que retomando el tema, eso es devastador. Para cualquier figura, pero para el hombre en ese tipo de escenarios, yo he notado en consulta que le es muy difícil recuperarse. Y le es mucho más difícil porque el hombre entiende que no tiene que afligirse. Y entonces es como una lucha contradictoria donde yo tengo que recuperarme, pero la idea de saber que me tengo que recuperar me destruye, porque me da a entender que yo me estoy dejando dominar. Y para el hombre es difícil sentir que él no tiene la capacidad de tener en control y seguir su flujo normal. Porque no es solamente tener el control, es que no pareciera que me impacte. Es dificilísimo para el hombre. Ay. Interesantísima la entrevista, la conversación que tenemos con Julio. Hemos hablado de todo, Starling. Sí. De duelo pasamos a felicidad, porque la fase que procrear y tener familia en parte también, digamos que en parte no, es algo que significa felicidad. Entonces hemos hablado también de cómo identificar esas señales que nos dicen stop, no continúes con esa persona, te puede hacer daño. Hemos hablado de infidelidad, de patrones de abuso. Hemos hablado de muchas cosas interesantes en este conversatorio con Julio, y de verdad que ha sido enriquecedor el encuentro. Así es, y lamentablemente hemos llegado al final de este encuentro. Ha sido muy nutrido, muy interesante, muy educativo, ¿no? Muy profesional también, hay que decirlo. Y es importante que las personas escriban sus comentarios en el video de YouTube, los contactos para consultas. Ay, bendito, me va a matar. Espera, déjame buscar. Pero Julio trabaja en Lotus. Centro Integral. Centro Integral Lotus. ¿Y tus redes sociales también? Mi nombre es Julio César Sánchez Medina. Me pueden encontrar en Instagram como Julio CSMB. Si me permiten un momento para decir el número de Lotus, por favor. Cómo no. Ay, Dios mío, me mata cada vez esa vaina. No pasa nada. Sí, Entonces, el número es 809-851-1386. Ahí pueden encontrarme como terapeuta de pareja y sexual a sus órdenes. A ustedes muchas gracias por el espacio. Ay, qué lindo. lindo. Poder hablar ha sido excelente, de verdad. Sí, Ay, gracias a ti. El honor es nuestro, de verdad que sí. Y gracias a esos oyentes que han estado desde el primer momento hasta ahora, los que se integraron en el medio o los que solamente disfrutaron de los últimos minutos. Gracias. Gracias por escucharnos, gracias por preferirnos, gracias por vernos a través de Coral 39 y también aquellos que nos están viendo en nuestro canal de YouTube. Momento también de despedirnos de Julio César Encarnación en nuestro señor voz. Así que hasta luego, Julio. ¿Qué tal? Todo bien. Bueno, agradecido de haber sido
un testigo de esta nueva edición de La Nota Christmas Session. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube lanota.957fm y a nuestro Instagram lanota957fm. Así es. Un placer enorme, Starling, compartir con ustedes y será hasta la próxima. Gracias de veras. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. En La Nota tenemos el regalo perfecto de Navidad. No te pierdas a través de nuestro canal de YouTube episodios que van a cambiar tu vida. Cada experiencia será distinta en La Nota Christmas Session. Pero recuerda, debes suscribirte a nuestro canal de YouTube. La Navidad que te